El domingo de la 27ª semana del ciclo B del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Marcos 10, 2 al 16. En aquel tiempo se acercaron unos fariseos y le preguntaron a Jesús para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? Él les replicó: ¿qué les ha mandado Moisés? Contestaron: Moisés permitió divorciarse, dándole a la mujer un acta de repudio. Jesús les dijo: por su terquedad dejó escrito Moisés este precepto, pues al principio de la creación Dios los creó hombre y mujer. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo, y él les dijo: si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Le acercaban niños para que los tocara, pero los discípulos les regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, que de los que son como ellos es el reino de Dios. Les aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y los abrazaba y los bendecía, imponiéndoles las manos. El Evangelio de hoy nos presenta dos enseñanzas de Jesús. La primera es en torno al matrimonio, a la vida de pareja, y la segunda, y a propósito de los niños que se acercan a él, es acerca de cómo hay que acoger el reinado de Dios. Empezaré mi comentario por la segunda enseñanza, pues así se entiende mejor la primera. Según Marcos, la gente le acercaba a niños para que los tocara, pero los discípulos les regañaban. Sabemos que la gente no dejaba tranquilo a Jesús y que la multitud lo acosaba, y los discípulos se sienten obligados a protegerlo. Sin embargo, Jesús se molesta con ese exceso de cuidado de parte de sus discípulos, y nos dice el texto que se enfadó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan. De los que son como ellos es el reino de Dios. Jesús va a aprovechar este incidente con los suyos para hablarnos del reinado de Dios y para enseñarnos cómo debemos acogerlo, y nos va a enseñar tres cosas. Primero, que no impidamos a nadie acercarse a Dios. Todos pueden acercarse a Él, especialmente los que no valen, como serían los niños, pues su reinado es para quienes son como ellos. Segundo, que hay que acogerlo como acogeríamos a un niño, así como Él está acogiendo a los niños en ese momento, es decir, con afecto, con sencillez, con alegría, sin interés y sin esperar nada a cambio. Y tercero, que hay que acogerlo como lo acogería un niño, con la misma actitud del niño, con inocencia, falta de malicia, transparencia, pero sobre todo con esa absoluta confianza de saber que su Padre siempre se ocupará de él. Luego, si nosotros acogiésemos el reino de esta manera, entonces accederíamos a él. Y acogerlo significa vivir, decidir y actuar desde la perspectiva del reino y según los valores del reino, en donde lo más importante sea Dios y su voluntad. Y significa vivir de tal manera que el deseo de que Dios reine gobierna todas las acciones y decisiones que tomemos en la vida. Esto significa que todas las decisiones debemos tomarlas con actitud de niño, y entre estas decisiones debe estar también la decisión de casarnos, la del matrimonio, la de la vida en pareja. Veamos pues ahora la segunda enseñanza del relato de hoy. El texto empieza diciéndonos que se acercaron unos fariseos y le preguntaron a Jesús para ponerlo a prueba. ¿A prueba de qué? ¿En qué consistía esa prueba? Lo que pasaba es que en relación al matrimonio Jesús estaba enseñando una verdadera novedad. Andaba enseñando que el divorcio es contrario a los valores del reino. Y esto no solo va contra la ley de Moisés, sino contra las costumbres de la época. Pues la costumbre era divorciarse más o menos cuando a uno le viniese en gana. Y usualmente era el hombre el que echaba de casa a su mujer, dándole un acta de divorcio.
Y cuando eso sucedía, la mujer quedaba en un estado de desamparo y en suma precariedad. Los fariseos y escribas querían dejar en claro, delante de todos, que Jesús estaba enseñando algo que no estaba en la ley de Moisés y ni era la costumbre de Israel. Y si Jesús insistía en su enseñanza, no solo se iba a poner en contra de la ley, sino en contra de sus oyentes, a quienes les venía muy bien las conveniencias que les daba la ley. Y como hoy en día el mundo promueve que cada uno busque su mayor beneficio personal, que Jesús enseñe que el divorcio es contrario a los valores del reino, a algunos les podría parecer chocante o radical. Pero veamos a qué se refiere. La enseñanza de Jesús parte de la pregunta que le hacen: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? Y Jesús da dos respuestas. La primera es que desde la perspectiva del mundo es lícito divorciarse. Y ellos lo saben, pues cuando Jesús les pregunta qué les ha mandado Moisés, ellos responden: Moisés permitió divorciarse dándole a la mujer un acta de repudio. Pero Jesús aclara por qué. Si bien esto lo permitió Moisés, fue a causa de la terquedad de ustedes, es decir, a causa de su incapacidad para comprender y aceptar lo que Dios quiere. Por tanto, dice Jesús, esto lo permitió Moisés, pero no porque sea lo que Dios quiere, sino porque ustedes son unos tercos y no se mueven según los valores del reino, sino según los valores del mundo. Y según el mundo, soy yo el que tengo que estar bien, incluso por encima de mi pareja y mis hijos. Y la segunda respuesta es que desde la perspectiva del reinado de Dios no está permitido el divorcio. Jesús les dice que el divorcio no es el deseo de Dios y les cita la Escritura. Al principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. El deseo de Dios es que los dos, marido y mujer, sean una sola carne para siempre. De modo que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Luego, si somos de los de Él, los valores que deben regir nuestras vidas son los del reino. Y esos valores no son una carga, no son una obligación, sino una libre elección. Yo quiero y elijo vivir mi vida de esta manera y según estos valores. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? Para quienes viven según los valores del reino, esta pregunta no tiene mucho sentido, pues por estar movidos por los valores del reino, el hombre y la mujer se casan por puro amor, por amor verdadero, por amor gratuito y desinteresado, en donde ninguno de los dos busca su propio interés sino el de su pareja. Es decir, los del reino no se casan por interés, ni por conveniencia, ni por necesidad. Esto significa que quienes viven según estos valores están dispuestos a perder, a desaparecer y hasta morir con tal de que su pareja esté bien. Y de ninguna manera engañarla. No habría razón, porque la ama y no quiere herirla. Más bien ambos están dispuestos a sacrificarse y apoyarse mutuamente en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, todos los días de sus vidas. Sin embargo, solo la pareja que vive los valores del reino es capaz de hacer esto. Y solo cuando ambos se pierden a sí mismos por el otro, llegan a ser una sola carne. Pero esta respuesta de Jesús parece demasiado exigente, pues ¿cómo no permitir que uno reacomode y rehaga su vida? Y parece que así pareció a los discípulos quienes, dice Marcos, en casa, volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Entonces Jesús aprovechará la repregunta para ser aún más claro al respecto. Y les dice, si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Es decir, quien vive según los valores del reino, pero se prefiere a sí mismo por encima de su pareja, en realidad no vive los valores del reino y se convierte en un adúltero. En realidad el problema no es si uno puede o no puede abandonar a su pareja.
El problema es de valores. ¿Con qué valores quiero regir mi vida? Para que un matrimonio funcione cristianamente y como lo desea Dios, ambos, hombre y mujer, deben regirse con los valores del reino. Ambos deberán querer vivir juntos sin buscar intereses personales, ni querer aprovecharse ni sacar partido o beneficios del otro. Ambos deberán enfrentar el matrimonio con total transparencia y siendo movidos solo por un amor puro, honesto y desinteresado. Ambos deberán ser capaces de sacrificarse y perder en favor de su pareja y sus hijos. Es decir, deben acoger el matrimonio como si fuesen niños. El problema es que desgraciadamente esto no es lo que sucede en el mundo. Cuando uno o ambos se casan según los valores del mundo, es decir, no por puro amor sino por conveniencia o interés, entonces el matrimonio es tierra de nadie. Y entonces uno o ambos se engañarán y se sacarán la vuelta apenas pueda. Pues no hay amor sino interés, y deseo de satisfacer sus bienestares, caprichos, sueños, gustos e intereses personales. Solo se importan a sí mismos y a veces ni los hijos les interesan ni les importa. En estos casos, no solo la vida de la pareja será un fracaso e irá de fracaso en fracaso, sino que la familia o familias que formen sufrirán mucho. En todo caso, me parece que la parte que sufre el egoísmo de la otra parte y que quiere vivir según los valores del reinado de Dios, debería tener una nueva oportunidad. En conclusión, en la enseñanza de hoy Jesús nos recuerda que debemos enfrentar el matrimonio y toda decisión que tomemos con la actitud del niño y según los valores del reino. Transparencia, honestidad, con un amor desinteresado, sin malicias ni agendas escondidas. Si nos acercamos al matrimonio movidos por los valores del reino, es decir, si la pareja se casa cristianamente, entonces el divorcio ni siquiera es un tema a considerar. Será un matrimonio feliz y los hijos que tengan serán felices. Por tanto, antes de decidir casarse, hay que pensarlo muy bien y asegurarse de que realmente se quieren y que la pareja elegida quiera vivir según los valores de Dios. Si es así, la pareja será feliz. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.